¿Debería comprar Bitcoin ahora? Es una pregunta que no deja de repetirse. En podcasts de inversión, en conversaciones de grupo, incluso en el fondo de la mente, cada vez que el precio sube o baja con fuerza. Tal vez ha regresado una vez más, justo ahora que Bitcoin está volviendo a las noticias. Y no es una pregunta cualquiera. Es una pregunta cargada de historia, de miedo, de dudas, de frustración. Porque para muchos, esta no es la primera vez que lo consideran. Muchos ya vieron tocar los 20.000 en 2017 y pensaron, ya es demasiado caro. Luego lo vieron alcanzar los $60.000 en 2021 y dijeron, no, ahora sí que es tarde. Y cuando cayó de nuevo a $30.000, la duda fue otra. ¿Y si sigue cayendo? Así se ha vivido el ciclo una y otra vez. Mirando desde lejos, observando cómo sube, cómo baja, cómo parece que ya se escapó y luego vuelve. Pero lo más curioso es que la pregunta nunca desaparece. No importa si Bitcoin está en máximos históricos o en una corrección profunda. El debería comprar ahora sigue ahí. Y eso tiene sentido, porque en realidad esta pregunta nunca ha sido solo sobre el precio. Es una pregunta sobre duda, sobre miedo, sobre timing, sobre culpa de no haber actuado antes. Y sobre el miedo más fuerte de todos, el miedo de equivocarse otra vez. El miedo de comprar y que se desplome. El miedo de esperar y que se dispare. El miedo de actuar y arrepentirse. Y por debajo de todo eso, una sensación incómoda. De hay algo importante sucediendo, pero aún no se termina de entender. Pero tal vez la pregunta está mal planteada desde el inicio. Porque antes de decidir si debe comprar, hay una pregunta más profunda, que rara vez se formula. ¿Debería comenzar a aprender sobre Bitcoin ahora? Porque Bitcoin no es solo un activo, no es solo una línea en un gráfico, no es simplemente una oportunidad de inversión. Bitcoin es una idea radical, una redefinición completa de lo que es el dinero, de quién lo controla, de cómo se protege. Y esa es precisamente la razón por la que genera tanto miedo. No porque sea difícil, sino porque desafía demasiado. Por eso muchos no lo tocan. No porque no puedan, sino porque no saben por dónde empezar. Y es ahí donde todo se distorsiona. Porque cuando se ve Bitcoin como una carrera de precio, se convierte en un juego imposible de ganar. Un juego de intentar predecir el próximo movimiento. Un juego de ansiedad y frustración. Pero si se cambia el enfoque, si en lugar de intentar acertar al momento perfecto, se decide explorar, todo cambia. No se trata de apostarlo todo. No se trata de hacerse rico rápido. Se trata de acercarse. De vivir la experiencia real. De dar el primer paso real, aunque sea pequeño. Comprar Bitcoin no debería ser una decisión desesperada, sino una decisión curiosa. Un acto de exploración. Piénselo así, cuando alguien aprende a montar bicicleta, no empieza bajando una montaña. Comienza en terreno plano, con rueditas de apoyo, con equilibrio inestable. Bitcoin no es diferente. No se trata de lanzarse sin entender, sino que se trata de poner simplemente el pie en el agua, de probar, de descubrir. Tal vez no se necesita comprar un Bitcoin entero, ni medio, ni siquiera 0.01 Bitcoin. Tal vez lo único que se necesita es lo suficiente para empezar. $5, $10, $20. Una cantidad que no duela, pero que conecte. Porque una vez que se hace esa primera compra, aunque sea diminuta, algo cambia. Deja de ser un concepto ajeno y se vuelve real. Ya no es solo Bitcoin, es su Bitcoin. Ya no es solo teoría, es parte de su experiencia. Esa fracción pequeña le abre una puerta que ninguna cantidad de videos o artículos puede abrir, que es la experiencia directa. Y es allí donde comienza el verdadero aprendizaje. No leyendo, no esperando, no solo debatiendo, haciendo. Ese es el verdadero punto de inicio. No cuando el precio está perfecto, sino cuando se toma la decisión de explorar. Y eso puede empezar hoy, justo ahora,
Pero la mayoría nunca llega a ese punto, porque la mayoría se queda atrapada en la duda, en el miedo, en el qué dirán, en los titulares que gritan burbuja y crash, y al quedarse allí, se pierde lo esencial. Una invitación a ver el dinero desde otro ángulo, a cuestionarlo todo. ¿Quién lo crea? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo evalúa? ¿Y por qué cada año vale menos? Bitcoin no promete resolver todo, pero plantea una opción. Y a veces una opción es suficiente para comenzar. ¿Hasta cuándo se va a esperar? ¿Hasta que valga $150,000? ¿200,000? ¿500,000? ¿Hasta que su banco anuncie que ya no se pueden hacer transferencias sin aprobación previa? ¿Hasta que el peso, el euro o el dólar pierdan tanto valor que ya no se note? A veces el mejor momento para empezar no es cuando todo está claro. Es cuando algo dentro de usted empieza a incomodarse. Cuando una intuición insiste. Cuando se siente que hay algo más, pero no se sabe qué. Ese es el llamado. Y ese llamado merece al menos una respuesta. Y si solo se trata de experimentar, no para ganar, no para acertar, sino para entender. Porque entender es el primer paso hacia la libertad. Y eso empieza con solo unos satoshis. Y lo interesante es que no hace falta entenderlo todo para empezar. Nadie exige ser experta en criptografía, nadie pide que se domine el código, nadie espera que se memoricen los ciclos de halving, ni se recite el white paper. Lo único necesario es tomar acción. Una acción pequeña, pero real. Por ejemplo, descargar una billetera. Ver cómo se genera una frase de recuperación. Aprender qué significa una clave privada. Hacer un envío pequeño. Ver que la transacción se confirma sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a nadie. Ese momento es más educativo que 100 videos explicativos. Porque no se trata de teoría, se trata de vivirlo. Y cuando eso sucede, algo en la mente hace clic. De pronto palabras como cadena de bloques, descentralización, o incluso algo menos usado como soberanía financiera, dejan de sonar tan lejanas. Empiezan a importar, empiezan a tener peso. Porque ahora hay algo en juego, algo personal. Aunque sea solo $10, ya no es una idea, ya es una experiencia. Y es esa experiencia la que despierta las preguntas que realmente importan. ¿Por qué Bitcoin tiene un límite de 21 millones? ¿Qué pasa cuando se mina el último? ¿Qué lo hace seguro? ¿Qué lo hace diferente de todo lo que ya existe? Y ahí comienza el viaje real. Un camino de descubrimiento, de cuestionar, de comparar. Porque cuando se entra al mundo de Bitcoin, inevitablemente se empieza a ver con otros ojos el sistema tradicional. Empieza a notarse lo que antes parecía normal, que un banco pueda congelar su cuenta, que una moneda pierda el 20% de su valor en un año, que su salario alcance menos, que los ahorros en realidad se estén esfumando. Y entonces, no es solo ¿debería comprar Bitcoin ahora? Es ¿qué pasaría si no lo hago? No desde el miedo de perderse la oportunidad, sino desde la responsabilidad de no actuar cuando ya se entendió que algo no está funcionando. Porque hay una diferencia entre no saber y saber pero ignorarlo. Una vez que se ve lo que Bitcoin representa, ya no se puede desver. Ya no es solo un activo digital, es una respuesta, un rechazo silencioso a un sistema que desde hace décadas se alimenta del trabajo de muchos para beneficiar a pocos. Y cuando esa idea se asienta, es imposible no sentir algo, tal vez rabia, tal vez incomodidad, tal vez emoción, pero definitivamente algo cambia. Ya no se ve el dinero igual, ya no se confía igual, ya no se obedece igual. Y ahí aparece una nueva pregunta. ¿Cuál es el plan? Porque una vez que se empieza, una vez que se tiene esa primera fracción de Bitcoin, la siguiente etapa es definir rumbo. No se trata de obsesionarse, no se trata de mirar el precio a cada hora, se trata de construir una relación sana con el activo, de verlo no como un boleto de lotería, sino como un terreno, una propiedad digital,
algo que se cuida, se entiende y se respeta. Por eso, en lugar de perseguir el momento perfecto para entrar, es más sabio trazar una estrategia. Algo simple, pero claro. Por ejemplo, cada mes invertiré el equivalente a una cena. No importa si sube o baja, lo haré durante un año. Eso se llama acumulación programada. No requiere adivinar, solo requiere consistencia. Y esa consistencia es lo que lleva a la convicción. No se construye convicción leyendo gráficos, se construye haciendo. Paso a paso, compra por compra, pregunta tras pregunta. Pero también llega un punto donde se necesita elevar el estándar. Ya no basta con tener Bitcoin en una app. Ya no basta con dejarlo en un exchange. Llega el momento de asumir soberanía, de aprender sobre autocustodia, sobre billeteras frías, sobre respaldos físicos, sobre responsabilidad. Porque en Bitcoin no hay jefes, no hay bancos, no hay atención al cliente, solo está usted y sus llaves. Y eso, aunque pueda dar miedo, también es lo más liberador de todo. Porque en ese momento, por primera vez en su vida, puede decir con total certeza: esto es mío y nadie me lo puede quitar. Pero esa libertad tiene un costo. El costo de aprender, de equivocarse, de asumir que nadie más protegerá sus fondos. Y eso es parte del progreso. Porque así como nadie puede congelarle su cuenta, tampoco puede devolverle el acceso si lo pierde. Y en ese equilibrio está el verdadero poder. Porque en esa etapa se empieza a comprender que Bitcoin no es una moda. Es una filosofía, un marco mental, una forma distinta de ver el tiempo, el valor y la confianza. No hay inflación escondida, no hay reglas cambiantes, no hay favoritismos, solo un protocolo, transparente, abierto, imparcial. Y entonces surge algo curioso. Lo que comenzó como una compra pequeña de 10 o 20 dólares, termina siendo un portal, una puerta a cuestionarlo todo. ¿Por qué confiamos en bancos que han quebrado? ¿Por qué permitimos que nos cobren por usar nuestro propio dinero? ¿Por qué aceptamos que nos digan cuánto podemos retirar? ¿Por qué se celebran rescates millonarios a costa de evaluar la moneda? Bitcoin en ese sentido no es solo una inversión, es una resistencia. Una rebelión silenciosa contra un modelo que ya no sirve. Y lo más potente es que no exige marchas, ni protestas, ni bloquear la vía del Transmilenio o de cualquier transporte importante independientemente de la ciudad y país que cada uno viva, ni de discursos. Solo exige una cosa: participación. Y participar no requiere millones, no requiere estudios avanzados, solo requiere intención, voluntad de aprender, de probar, de dar ese primer paso. Y algo poderoso sucede cuando se pasa de ser espectador a ser participante. Se gana claridad, se pierde miedo. Ya no se reacciona ante cada titular. Ya no se vive al ritmo de Twitter o X. Ya no se decide con ansiedad. Se empieza a observar con calma, a esperar con intención. Se entienden los ciclos, se ve cómo las narrativas cambian, se reconocen los mismos patrones: euforia, miedo, negación, aceptación. Y uno ya no cae en la trampa, porque ya no depende de la opinión del mercado, sino de la convicción propia. Y es allí donde Bitcoin deja de ser volátil. No porque su precio se estabilice, sino porque usted ya no se tambalea. Porque la volatilidad no está solo en los gráficos, está en las emociones. Y cuando se domina la emoción, se domina la estrategia. Ese es el verdadero punto de madurez. Cuando se deja de preguntar ¿cuánto puedo ganar? Y se empieza a pensar ¿qué estoy construyendo? Cuando se deja mirar el próximo mes y empieza a visualizar los próximos 10 años. No 40, como en las inversiones tradicionales, pero sí en los próximos 10. Cuando se deja de perseguir el momento perfecto y se empieza a construir el hábito perfecto. Porque Bitcoin no es un atajo, es una herramienta. No es una garantía, es una posibilidad. Una que se fortalece cada vez que alguien más despierta. Cada vez que alguien más se atreve a cuestionar, a investigar, a actuar. Y así como usted llegó aquí, otros también lo harán. Tal vez su hermano, su amigo, su pareja,
su colega. Todos pasando por el mismo proceso. Primero la duda, luego la curiosidad, después la acción y finalmente la comprensión. Eso es lo que hace a Bitcoin imparable. No porque sea perfecto, sino porque está vivo. Porque evoluciona con quienes lo usan. Porque crece con cada mente que se atreve a entrar. Porque no necesita permiso, ni aprobación, ni respaldo. Solo necesita una cosa: participación real. Y esa participación puede comenzar con un paso tan pequeño como abrir una billetera, hacer una transferencia, sentir la red. Porque lo que está en juego no es solo dinero, es control, es privacidad, es acceso, es soberanía. Y es justo ahí donde todo se conecta. Entonces la pregunta con la que empezamos ya no se siente tan confusa. ¿Debería comprar Bitcoin ahora? No necesita una respuesta urgente, necesita una mirada distinta. Porque tal vez nunca se trató de comprar. Tal vez siempre se trató de despertar. De empezar, de involucrarse. Y esa decisión no depende del precio, depende de usted, de su tiempo, de su disposición, de su deseo de entender un mundo que ya cambió, aunque muchos aún no lo hayan notado. No hace falta saberlo todo, solo hace falta empezar, con intención, con respeto, con humildad, y dejar que el camino haga el resto. Entonces sí, la respuesta es clara, sí debería comprar Bitcoin, pero no para hacerse rico mañana, ni para ganarle a nadie, sino para entender, para vivirlo, para formarse, y para nunca más depender de un sistema que no juega a su favor. Porque entender Bitcoin no cambia solo su dinero, cambia su forma de ver el mundo. Ahora, antes de concluir, hay una imagen que puede ayudarle a entender lo que significa realmente tener skin in the game. Piensa en aprender a nadar. Puede leer, escuchar, ver videos, pero no sirve de nada si no se mete al agua. No se trata de lanzarse al océano, solo de mojarse los pies, de sentir la temperatura, de empezar. Con Bitcoin pasa lo mismo. No es necesario sumergirse por completo, solo hace falta tocar el agua. Y ahí empieza todo. Y si aún queda alguna duda, déjeme contarle qué vi con mis propios ojos. Un amigo cercano nunca fue del mundo tech, ni el financiero, solo era alguien curioso. Un día me dijo: no entiendo nada de Bitcoin, pero no dejo de escuchar sobre eso. ¿Me explica rápido qué hacer? Le respondí: no le voy a explicar nada todavía. Solo descargué una billetera y compré $5. Luego hablamos. Lo hizo. Minutos después me escribió: ya la tengo. ¿Y ahora qué? Le pedí que me enviara una fracción. Le di mi código QR y le dije que lo hiciera sin miedo. Tardó 15 minutos en entender cómo hacerlo. Pero cuando lo logró, me mandó un mensaje diferente. Me dijo: oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que no hay banco? ¿Y si pierdo esa clave, qué pasa? Y ahí lo vi. El cambio. Dejó de ser espectador, se volvió participante. Un año después, no solo aprendió a custodiar sus fondos. Hoy es él quien guía a otros. Y todo empezó con $5. Con una acción, con una experiencia. Porque así empieza todo. No con certeza, sino con curiosidad, con decisión y con una fracción. Entonces, si esta idea le resonó, hay algo más que no se debe ignorar. El verdadero esquema Ponzi no es Bitcoin, es el sistema financiero en el que crecimos. Míralo ahora para que se dé cuenta de ello.